Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Armando Buenos Águila, días. socio del área de impuestos de Russell Bedford. En nombre de todos los socios de la firma, quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar en vivo, que forma parte de una serie de ellos con temas de interés, tanto por las reformas en materia tributaria de este año, como por algunos efectos de la pandemia del coronavirus, que esto ha provocado en la administración y manejo de las compañías. Gracias por seguirnos. También, buenos días, Jaime, ¿cómo estás? Gracias por... Bien, buenos días, bienvenidos a todos. Esta primera parte la platicará Armando, entonces, pues, todo tuyo, adelante. Gracias. Bueno, este webinar, como los anteriores, va a tener una duración de entre 40 y 45 minutos. Por cuestiones de tiempo no tendremos preguntas por el chat, pero sin embargo al final pondremos nuestros correos para poder responder cualquier pregunta y dar seguimiento a las dudas. En esta ocasión vamos a hablar de algunas de las acciones fiscales preventivas para este ejercicio 2020, siendo una de ellas, pues digamos, la posibilidad de presentar ante las autoridades fiscales una solicitud de reducción de los pagos provisionales del impuesto del año. Posteriormente, nuestro socio Jaime Salcedo nos hablará acerca de las nuevas regulaciones del SAT en materia de sellos digitales y del buzón tributario, que por supuesto las compañías habrán de cuidar con ello para evitar temas que afecten la operación de las compañías y que puedan verse afectadas. Entrando, digamos, ya en materia, como se ha señalado en webinars anteriores, pues derivado de la pandemia, están pasando las empresas por tiempos pues, complicados. Pues, evidentemente se espera una reducción importante en los ingresos y pues evidentemente si continúan los gastos fijos, continúan, digamos, la fuerza laboral, hay que seguirla sosteniendo. Y dado este punto coyuntural, pues el aspecto de la liquidez y de control del efectivo son básicos. Y por supuesto, un tema que entra en este tema de la liquidez pues son los pagos provisionales. Entonces, pues digamos que, como recordarán, el pago provisional del impuesto a la renta de las empresas son calculados con base en un factor del año anterior. Entonces, este año va a ser atípico y por supuesto no, es muy probable que no guarde una correlación con la del año pasado. Y precisamente aquí entra, digamos, la herramienta principal prevista en la ley del impuesto a la renta, que es la reducción, la posibilidad de solicitar la reducción de pagos. Primero queremos comentar algunas de las razones por las cuales las empresas pueden verse en necesidad de presentar esta solicitud ante las autoridades fiscales. Una de ellas, ya la comentamos, es la inminente disminución de los ingresos del ejercicio respecto del anterior. Muy probablemente las empresas ya estén sufriendo este tipo de efecto que evidentemente originará una utilidad menor a la esperada y menor a la del año pasado. También otro aspecto es que pueden sufrir pues, de gastos adicionales y reflejarse en deducciones autorizadas, como son, por ejemplo, que pudiera haber pues, temas de obsolescencia que se han comentado en webinars anteriores, temas de pérdidas por caso fortuito. Todas estas situaciones van a complicar y van a generar un resultado adverso respecto del año anterior y pues evidentemente habrá que considerarlo como una razón más. Otro tema es, digamos, la que pudiera este año per se tener una pérdida fiscal en el ejercicio y con ello poder demostrar a la autoridad que vamos a concluir un año diferente y que eso nos puede dar el poder demostrarle que sí pagaríamos más impuestos de pagos provisionales. Otro tema que también es de este mes es el pago de la PTU. Como recordarán y lo vamos a platicar un poquito más adelante, pues se puede disminuir la PTU pagada de la utilidad y esto también impacta
impactará en el resultado del año y por lo tanto los pagos provisionales podrían verse excedidos. Finalmente, pues también las empresas pueden llegar a aplicar algunos estímulos fiscales que tengan derecho por decretos y otras situaciones que evidentemente generarán que pues los pagos sean en exceso. Después, digamos que ¿quiénes pueden solicitar o dónde aplica, a quiénes aplica la reducción de pagos provisionales? Básicamente, la reducción de pagos provisionales aplica a las personas morales que estimen que el coeficiente de utilidad que están ocupando pues va a ser superior a la utilidad estimada en este ejercicio. ¿Cuándo se puede aplicar? Se puede aplicar a partir del segundo semestre de este ejercicio 2020. Esto es que a partir, pues digamos, en julio, ya podríamos estar en condiciones de presentar esta solicitud de autorización. Es por ello la importancia que tendría de verse en la planeación de los presupuestos, en los budgets, revisarlos, cómo vamos a terminar el ejercicio, para determinar en qué momento ya estaríamos en posición de solicitar. ¿Cuándo se presenta? Las disposiciones establecen que se presenta un mes antes de que se deba efectuar el pago provisional que se pretenda reducir. Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo. El pago provisional que se avecina inmediatamente para esta opción, pues es el de julio, que se debe presentar el 17 de agosto. Entonces, la solicitud tendría que presentarse a más tardar el 17 de julio. Al respecto, como saben, hay unos días adicionales que se pueden considerar en ciertos casos, pero en este supuesto, nuestra recomendación sería, pues no arriesgarse a ese calendario, pudiera tener la autoridad un criterio diferente y mejor apegarnos a la regla general del día 17. ¿Qué pasa si no la presento en julio? Realmente el artículo 14 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta establece que pues, la autoridad fiscal la autorización debe presentarse un mes antes en la fecha que se debe efectuar el pago que se solicite disminuir. Entonces aquí pusimos un pequeño cuadro donde podemos ver pues, en qué mes podríamos disminuir y qué periodo sería el sujeto a disminución. Entonces, si empezamos en julio, pues de julio a diciembre podría ser sujeto a esta reducción. Y aquí bien pusimos también las fechas, todo a partir del día 17, y entonces así cronológicamente tendremos que ver estos pagos. Si desde julio vemos las cifras y estamos en condiciones, pues podríamos inmediatamente en julio presentar esta solicitud. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos finalmente hay que consultar, sugerimos consultar la página del SAT, porque en la página del SAT pues viene explícito cuáles son lo que se debe de presentar. Y el formato 34, ahorita lo vamos a presentar, es una forma oficial que se llama solicitud de autorización para disminuir el monto de pagos provisionales. Hay que acompañar un escrito libre, también como lo marca la ficha del trámite, que presentar el original, copia de la identificación del representante legal, copia del poder y papeles de trabajo, que también en un momento vamos a comentar algunos puntos importantes sobre estos papeles. Es importante aquí aclarar que según la página del SAT, el trámite se debe presentar ante la Administración Desconcentrada de Servicios. Sin embargo, pues la ficha técnica, la ficha del trámite, la que viene incluida en el anexo 1A de la resolución, que es la ficha del trámite 29 del impuesto a la renta, señala que es en la desconcentrada de recaudación. Entonces es importante realmente seguir lo que indica la ficha. No sé, ahí la página del SAT está un poco desactualizada, pero es en administración de recaudación que corresponde al domicilio. ¿Qué documentos se obtienen? ¿Qué debemos esperar después de presentar la promoción? Es, en principio, un acuse de recibo. Posteriormente, y forzosamente tendríamos que recibir una resolución de nuestra petición, ya sea, puede ser positiva, autorizada parcialmente, o bien denegada.
Entonces es lo importante que hay que cubrir ahí. Hay que tener en cuenta esa secuencia y que debemos obtener. Aquí pusimos el formato 34, sin era digital, porque pues, realmente es un tema de, pues que todavía no se actualiza no ha alcanzado el procedimiento al tema del buzón tributario que pueda presentarse pues, vía electrónica, a diferencia de las otras trámites. Entonces, pues este este formato, hay que tener mucho cuidado porque todavía hay temas como que muy atrasados. Por ejemplo, todavía habla pues de campos del impuesto al activo, de esos, pues obviamente es muy complicado que apliquen. También nos habla, por ejemplo, del apartado 6, de que tenemos que tener ciertas cifras a junio, por ejemplo, si nuestro trámite va a empezar en julio, nuestras cifras deben ser acumuladas de enero a junio. Si nuestro trámite va a empezar, por ejemplo, en agosto, nuestras cifras tendrán que ir de enero a julio. Es importante seguir estas indicaciones. Por ejemplo, el formato todavía te habla de compras, de producto terminado, como deducciones autorizadas. Ahí sugerimos poner una notita y decir, oye, pues es el costo de ventas, evidentemente. Temas como, por ejemplo, cálculos. El cálculo tiene que estar pues determinado y proporcionado al número de meses que se está calculando. Por ejemplo, pues el ajuste por inflación que tenga que estar calculado de acuerdo a esos periodos, todo en proporción para que tengamos un resultado fiscal estimado muy cercano a lo que podría ser el cierre del ejercicio. Otro punto importante, pues podría ser también en la sección de preguntas y respuestas, también del SAT, viene si me concedieran la autorización, cómo voy a presentarlo en mi declaración de pago provisional. Ahí establece que el monto autorizado de reducción deberá presentarse dentro del renglón de otras cantidades a favor del contribuyente, porque recordarán que ahora los datos del pago provisional pues, son muy importantes para efectos del anual, y todo esto se va concatenando en toda la plataforma del SAT. Entonces, ahí es importante considerar esta situación dentro del formato. Los papeles de trabajo. Hay que acompañar, como dice el instructivo, papeles de trabajo. Son muy importantes. Por ejemplo, el primero, reflejar el cálculo de pagos provisionales, cómo se ha calculado de enero a la fecha de la solicitud del mes inmediato, para efectos de demostrar pues, que los ingresos nominales, hay que demostrar, pues digamos, pues el coeficiente que se está utilizando, el monto de la PTU pagada es importante. En el caso de pérdidas fiscales, deberá también acompañar, pues, de dónde vienen y cómo se han ido aplicando las pérdidas. Y al final también señalar el coeficiente de utilidad que se está utilizando. Esto es importante. En algunas ocasiones hemos visto que la autoridad ha requerido que también calcules cómo quedarían tus pagos provisionales si sigues la misma secuencia, utilizar, digamos, el mismo coeficiente de utilidad sin la reducción, como un dato estadístico, supongo. Y hay que tener en cuenta, sobre todo, también temas generales de los ingresos. Hay que tener cuidado. Ahora con el desliz que ha sufrido nuestra moneda en este ejercicio, pues los resultados cambiarios han afectado mucho, tanto por los dos lados, tanto de los créditos como los activos y pasivos. Entonces, hay que tener cuidado con los efectos cambiarios. También recuerden que el tema de coberturas cambiarias, que de este año ha sido muy utilizado, o será muy utilizado, pues hay que determinar el efecto fiscal, porque finalmente podríamos tener un ingreso por la operación financiera derivada y podría también considerarse como parte de los ingresos. También otro tema importante en los ingresos podría ser ahora con este problema económico, pues muchas personas caerán en problema de liquidez y a lo mejor algunas tendrán que hacer pagos en especie. Hay que tener cuidado, también eso puede generar un tema de ingreso al pagarse en especie, un tema de ingreso que por lo cual deba considerarse en el pago provisional. Y temas así, ¿no? También inclusive la recuperación de seguros puede generar un tema de ingreso. Hay que tener cuidado con esos puntos porque impactarán en el tema y seguramente la autoridad pues va a recibir muchas solicitudes
y pues seguramente buscará más, será más específica en determinar efectos y determinar si realmente vamos a tener una utilidad fiscal inferior. Entonces es importante revisar esta parte como un tema adicional en los pagos provisionales. Hay que tomar en cuenta que ¿qué pasa si, como es una estimación del cierre del año, qué pasa si me equivoco? Si me equivoco, en el mismo artículo 14 señala que debo de pagar recargos, nada es gratis en esta vida. Si me equivoco, tengo que recalcular y tengo que pagarle a la autoridad de recargos por las diferencias que hubo entre lo que pagué o lo que fue autorizado y lo que debí pagar de acuerdo al coeficiente de que terminó el fin de año. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque es un cálculo que seguramente habrá que hacer y también vendrá incluido en la resolución que tengamos de nuestra autorización. Otro punto importante, la PTU. En mayo vamos a estar obligados, las empresas están obligadas a pagar la PTU en este mes. Y digamos que esto tiene un efecto. Recuerdan que ya está en el propio artículo de ley la posibilidad de poder disminuir en forma proporcional la PTU pagada a los trabajadores. Entonces, esta parte sí deberíamos tomarla en cuenta. Y aquí, bueno, abrimos una pregunta a toda la audiencia. Conociendo esta opción que está prevista en la ley, ¿estarían dispuestos a presentar esta solicitud de disminución de pagos provisionales? Agradeceremos ahí su opinión. Y aquí se verá realmente, en mi opinión, qué tanto el SAT nos va a apoyar en cuanto va a apoyar a las empresas en esta ayuda. Hoy en la mañana creo que nuestro presidente volvió a ratificar que pues el tema de condonación no es viable, pero también ya se precisó que lo que solicitan las empresas es pues un aplazamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ya se verá. Y bueno, aquí 81% de la audiencia está comentando que sí presentaría esta solicitud de autorización. Creo que es una buena herramienta. Sin embargo, aquí vamos a ver también, pues de verdad, de la intención del SAT de apoyar a las empresas en este sentido y qué tanto nos brindarán esta ayuda y este derecho, porque realmente está en una ley, aunque está en facultad también de la autoridad, el poder analizarla y poder resolverla, ¿no? Bueno, básicamente es todo. Cedo la palabra a Jaime para que nos ayude con el siguiente tema. Gracias, Armando. Buenos días. Continuando con los temas, ya comentabas que las empresas quizá ahorita están sufriendo temas de liquidez o temas económicos que los invitan a ser muy eficientes con el uso de los recursos. De ahí se deriva una pregunta interesante. ¿Es buena idea no pagar impuestos? ¿Resulta esa una alternativa a la luz de cómo tenemos nuestra legislación y entendiendo que lo que buscan las empresas es optimizar sus recursos? ¿Resulta interesante no pagar impuestos? En ese sentido, pues no olvidemos lo que ya dijo Benjamin Franklin, ¿no? En este mundo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos. Y una de ellas, pagar impuestos, está en nuestra legislación muy bien instrumentada. Debemos, a la par, y muy recomendable, vigilar nuestro buzón tributario. Este buzón tributario, recordemos, es este canal bidireccional que tenemos con el SAT, los contribuyentes, en la que podemos intercambiar avisos, nos envían resoluciones. Es un mecanismo, una especie de, yo lo denomino nuestro Facebook o esta intercomunicación del SAT con el contribuyente, a través de la cual se pueden llevar notificaciones de todo tipo de actos de resoluciones, actos administrativos. Ahora pareciera que con la pandemia todos en casa, la autoridad está más activa que nunca y bueno, enviando a través de buzón tributario una serie de invitaciones o requerimientos que está llevando a la autoridad a seguir muy activa. En este buzón tributario se presentaron cambios.
entraron en vigor el buzón tributario desde el 30 de junio de 2014 para las personas morales, y las personas físicas fue un poco después, en enero de 2015. Pero tenemos cambios que hay que vigilar y hay que tomar en cuenta. Para este 2020 se modifica el artículo 17K del código añadiendo 2 párrafos que pasan a ser el tercero y cuarto, que contemplan la obligatoriedad por parte del contribuyente a habilitarlo. Hay muchos RFCs que su buzón tributario todavía no está debidamente habilitado, no lo han dado de alta, y eso imposibilita a la autoridad para podernos hacer notificaciones de pues, cualquier evento que a juicio de la autoridad sea importante conocer para el contribuyente, inclusive monitorearlo, invitarlo a que corrija su situación fiscal, etc. Bien, en ese sentido, esta modificación prácticamente desplaza al notificador que nos visitaba en las empresas para dejarnos algún documento ahí en físico, dejando al buzón tributario como el principal medio de comunicación con la autoridad fiscal. De no tenerlo al día, pues la autoridad considera, o no habilitarlo, considera que nos estamos oponiendo a querer recibir notificaciones. Y el último párrafo establece que si nos estamos oponiendo, por tanto, de no habilitarlo y no mantenerlo actualizado, las notificaciones se realizarían por estrados. Aquí es importante recordar, o bueno, resaltar que el gobierno mexicano debería de garantizar que pues, existe Internet a nivel país. Hay contribuyentes en todas partes y no solo en las ciudades donde se cuente con el Internet, o en las poblaciones donde se cuente con Internet hay contribuyentes. Hay domicilios que están ubicados en zonas donde quizá el Internet todavía no llega con la fuerza debida para poder tener este cumplimiento. Además, ¿qué sucede si el contribuyente no tiene Internet o no tiene energía eléctrica? Pues entonces estamos ante una imposibilidad. No existe, pues, en ese sentido un medio alterno que podamos tener comunicación con el SAT. Las consecuencias de no tenerlo habilitado y no tenerlo actualizado, eso implica la necesidad de tener un correo electrónico al día, un correo electrónico de manera correcta del contribuyente. Digo, es probable que el buzón tributario lo hubiese abierto a alguna persona que ya no labora en la compañía y le van a estar llegando a ese correo electrónico las notificaciones por parte del fisco. ¿Para qué sirve el buzón tributario? Básicamente, principalmente tenemos estas opciones: el envío de la contabilidad electrónica, evidentemente las que ya comentaba yo, las invitaciones y requerimientos, que sin duda pues es lo más importante de parte de la autoridad en esta bidirección, y por parte del contribuyente, pues definitivo, las devoluciones de saldos a favor. Incluso la presentación de avisos de compensación y los recursos de revocación que se presenten en línea. De no mantenerlo actualizado, ¿hay sanción? Sí, se modifica también el código en los artículos 86 C y D para establecer una sanción de entre 3,800 y 9,250 pesos por no tenerlo debidamente en orden. Y una preocupante es que se modifica este artículo que viene a adherirse al Código Fiscal de la Federación, el 17H bis. Como ya no cabían, pues le van poniendo letras adicionales a los artículos. Este se llama 117H bis, que en la fracción octava contempla incluso llegar a la restricción o cancelación de sellos digitales. Esto, sin duda, dejaría a las compañías atadas de manos. Ya no podrían facturar, ya no podrían emitir recibos de nómina, y principalmente el tema de la facturación hacia clientes, sin duda es revista importancia, y por ello la necesidad de tener nuestro buzón tributario al día. En ese sentido, ¿qué sucede? ¿Hay más cambios? Sí. En materia de cancelación de sellos digitales se dan más. Regreso a mi
Pregunta original, ¿es buena idea entonces dejar de pagar impuestos en estos momentos, dejar de presentar declaraciones ahora que está tan complicada la recuperación de cartera? Vamos a analizarlo. Los sellos digitales como tales, sin duda, son una de las reformas más importantes que la autoridad fiscal ha tenido y que le ha dado mejores resultados. Definitivamente que timbrar cada documento ha provocado que la autoridad fiscal conozca desde el inicio mucha información que de otra manera tenía que estarla persiguiendo mediante auditorías o intercambio de información con algunos contribuyentes. Al momento que la autoridad está timbrando todo tipo de factura, todo tipo de recibo de nómina, pues lo está conociendo en línea. En el momento en que sucede, ya la autoridad está conociendo todo lo que a través de los sellos digitales es timbrado. Y en ese sentido, el sello digital, pues es este documento electrónico que dice el fisco, que garantiza la vinculación de la identidad de un sujeto o una entidad y su certificado. Esto dice expresamente el portal del SAT. ¿Para qué sirve el certificado? Pues tiene un propósito específico, que es firmar digitalmente las facturas, hacerlas auténticas y llevarlas en ese sentido a que el contribuyente lo tenga plenamente identificado. ¿Qué pasaría en un escenario de no pagar impuestos? ¿Hay consecuencias? ¿Nuestra legislación está ya previendo esta circunstancia? Bueno, como ya vimos, está la posibilidad de la cancelación de los sellos digitales. Podríamos hacernos acreedores a multas y accesorios, quizá un embargo precautorio y, ¿por qué no? Esperemos que no se presente, incluso acciones penales. No pagar impuestos, entonces, no resulta hoy día la mejor alternativa. En ese sentido, ¿qué pudiera ser el contribuyente? Bueno, de acuerdo al artículo 66 de Código, pudiéramos diferir el pago hasta en 12 parcialidades, en 12 meses o incluso hasta en 36 mensualidades. Solo que no aplica contribuciones retenidas, estamos hablando del impuesto sobre las nóminas, de las retenciones de cualquier tipo que se hagan en materia de IVA, por fletes, por honorarios, por arrendamiento, por comisión, impuestos sobre la renta retenido por honorarios o por arrendamiento, incluso por, ya decía yo, asimilados a salarios, retenciones de intereses al extranjero, retenciones de dividendos. No aplica ahí. Tampoco aplica a los trasladados, el IVA, el IEPS. Tampoco a los que debieron pagarse dentro de los 6 meses anteriores a la presentación de la solicitud. Es decir, si yo presento mi solicitud ahora, en este mes de mayo, no podría yo pedir esta opción de aplazamiento o de diferimiento en el pago por pagos que correspondieran a octubre. Por octubre ya lo podría hacer a noviembre de 2019. Tendría que ser de octubre hacia atrás para poder acceder a este tipo de beneficios que contempla la legislación. Contra el impuesto sobre la renta a cargo, el del contribuyente, contra ese sí aplica. Qué buena noticia. Ahí pudiéramos tomar entonces este beneficio. Evidentemente habrá que pagar recargos y actualización, que a la tasa que la autoridad nos da del 1.47% mensual, pues dando una tasa anual aproximadamente del 17.41, más inflación, pues no resulta una tasa tan atractiva como para elegirla en tema de financiamiento. No olvidemos que se publicó la regla 317.4, en la que se amplía el plazo para pagar el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Si no has presentado tu declaración anual como persona física, tienes hasta el 30 de junio y ahí podrás elegir el momento del pago, tomar 6 meses de financiamiento o 6 meses de diferimiento en el impuesto sobre la renta a cargo. Y también aplica, de acuerdo a la regla 13.1, a los créditos fiscales firmes. En ese sentido, si yo no pago los impuestos, ¿qué puede suceder? El artículo 73 también nos contempla que mientras yo lo haga de forma espontánea, la autoridad no me impone multas. Entonces, si por alguna razón el contribuyente presenta impuestos en sus declaraciones de pago provisional con cantidades menores a las que debió pagar, mientras corrija de manera espontánea, no hay consecuencias.
pagará recargos, pagará actualización, corregirá su pago provisional porque debemos llevarlo al día, tenemos que tenerlos presentados y no habría consecuencia en el tema de multa. Incluso este artículo precisa que no habrá multa en casos de que el contribuyente no pueda cumplir por fuerza mayor o caso fortuito. Aquí resultaría interesante preguntarnos si a la pandemia del COVID-19 estamos frente a una causa de fuerza mayor o un caso fortuito y acogernos a este beneficio y de esta forma diferir el pago. Ya dijimos que los sellos digitales sirven para emitir facturas, las timbra. ¿Puede el contribuyente presentar declaraciones alteradas? Estrictamente no. Si nos vamos al artículo 108, dice o establece pues que las personas, todos los contribuyentes, personas físicas o morales que modifiquen con el uso de engaños o aprovechamientos o se equivoquen deliberadamente en sus declaraciones, se hacen acreedores al delito de defraudación fiscal. Hay que tener mucho cuidado. Si una empresa entonces pretende que sus pagos mensuales, provisionales de IVA, de ISR, sean menores, bueno, tendremos que revisar cada caso en particular para ver de qué forma se pudiera disminuir. Ya decía Armando que mientras las empresas por ahora no facturan, sus ingresos bajan y en la medida que bajan por ese coeficiente de utilidad o factor del año anterior, mi pago provisional disminuye. Si no queremos efectuar pago de retenciones o de manera natural, estas se están dando porque desafortunadamente algunas empresas han dejado de contar con algunos trabajadores, los han despedido, pues estas retenciones también se disminuyen. El no pago de arrendamientos, porque no haya liquidez, evita el pago de retenciones. Es decir, no es buena idea dejar de pagar impuestos, pero tendríamos que analizar de qué forma pudieran estos disminuirse. Omitir el pago provisional completamente tampoco es la mejor alternativa. Pudiéramos ser sancionados con un tema también de defraudación fiscal. Si consignamos en las declaraciones entonces datos falsos o ingresos menores a los que realmente está obteniendo el contribuyente, esto nos llevaría a estar emitiendo declaraciones que se ubican precisamente en el supuesto de defraudación fiscal. La fracción segunda de este mismo 109 también establece pues que omitir estas declaraciones o presentarlas dentro del plazo nos lleva a un tema de defraudación fiscal. No parece buena opción no pagar impuestos. Y en ese sentido, también modificaron el artículo 17, bueno, incluyéndolo, contempla este nuevo artículo la posibilidad de que la autoridad pueda cancelarnos los sellos digitales. ¿Cuándo? Cuando venga un procedimiento de restricción temporal. Cuando se haya agotado el procedimiento y directamente nos efectúan la cancelación de los sellos. No presentar declaración anual un mes posterior al momento que se deba de presentar. Personas morales debieron haberla presentado el 31 de marzo. Al 30 de abril, si no la ha presentado, estrictamente ya corre el plazo para que nos cancelen los sellos. Pagos provisionales. Atrasarnos en 2 pagos provisionales, no presentarlos o más, nos lleva a una nueva cancelación de sellos. Dice restricción la autoridad. Estos supuestos, incluso si el contribuyente tiene la desfortuna de haber comprado alguna adquisición o algún gasto a un proveedor que a la postre resulte ser una empresa facturadora de operaciones simuladas de las contempladas en el 69B de código, también cabe la posibilidad que nos cancelen los sellos. Y recordemos que este tema pues arrastra 5 años hacia atrás. El haber efectuado la deducción de una operación simulada también nos lleva a una nueva posibilidad de cancelación de sellos digitales. Todo esto no estaba contemplado. El tema del domicilio. Ojo, este es interesante. Si el domicilio del contribuyente no reúne las características idóneas propias que a juicio de la autoridad debe tener las características de ese domicilio, debe tener en función de la facturación de ese contribuyente, pudiera ser suficiente que a juicio de alguna autoridad nos cancelaran los sellos digitales por asumir o presumir que se están realizando operaciones no correctamente.
inconsistencia en cuanto a ingresos y retenciones declaradas. Es muy común que ahorita estén recibiendo a través del buzón tributario invitaciones en las que ya nos precisan o nos hacen notar que la declaración está llevando ingresos o retenciones diferentes a ya las conocidas por el SAT. Recordemos que los sellos digitales le dan esta información a la autoridad fiscal. Es importantísimo estar verificando constantemente nuestro estatus del contribuyente respecto del tema de domicilio, que aparezcamos como localizados por parte de la autoridad. De no ser así, es importantísimo solicitarle al fisco que nos dé una verificación de domicilio. Es importante también revisar las listas negras. Estas listas donde se van a publicar las empresas facturadoras de operaciones simuladas, hacer un amarre, por supuesto, entre los CFDI timbrados y los ingresos declarados por el contribuyente. Ojo, inconsistencias en medios de contacto imputables. Es decir, el buzón tributario del que hablábamos hace rato debe tener un correo electrónico vigente para el contribuyente. Verifiquen que no contenga un correo electrónico de alguien que quizá ya no labora con el contribuyente. Y un supuesto definitivo en transmisión indebida de pérdidas fiscales, también contemplado en este 17H bis. En días pasados se dio a conocer también un acuerdo en el que se delegan facultades a otros servidores públicos. La cancelación de sellos estaba restringida o únicamente correspondía al titular del SAT. Ahora también la pueden ejercer los administradores generales de recaudación, los administradores centrales de cobro cautivo, los administradores y subadministradores desconcentrados de recaudación, el administrador general de auditoría de comercio exterior, incluso en aduanas, administrador central de investigación y de análisis de comercio exterior, también es administrador, y el administrador de coordinación estratégica, entre otros. Viene un listado enorme publicado el día 29 de abril del 2020, hace unos días, mismo que ya entró en vigor al día siguiente. Ya está vigente y todas estas autoridades también nos pueden llevar a cabo cancelación de sellos. Y con eso, deteniendo la actividad económica por completo al contribuyente. En general, viendo toda esta nueva gama infinita de posibilidades por las que nos pueden cancelar los sellos digitales y tomando en cuenta que incluso involuntariamente se podría cometer un error, pareciera indispensable contar con un segundo RFC, con una segunda empresa, con sellos digitales listas para continuar operando. Evidentemente, lo ideal es que nuestro contribuyente, las empresas, nosotros, estemos al día. Pero de no ser así, tengamos una segunda alternativa. En caso de que nos haya restringido la autoridad fiscal los sellos digitales y determine que los va a cancelar, nos llegará un aviso como tal y los sellos digitales estarán restringidos y caerán en uso, no podrán ser utilizados. Para ello, tenemos que acudir a la autoridad para aclarar la situación y obtener una resolución. Una vez que la autoridad nos dé la razón, tendremos que tramitar nuevos sellos digitales. Evidentemente, el fisco le llama restricción, pero a todas luces es una cancelación. En el portal del SAT haremos nuevamente el trámite de los sellos digitales. Y aquí les tengo una pregunta. Nos gustaría que nos la respondan. ¿Esta reforma como tal resulta exagerada para los contribuyentes? ¿Nos deja en un estado de indefensión? ¿Qué piensan? Es decir, por un lado, el no tener actualizado el buzón tributario suficiente para la cancelación de sellos. El no tener un domicilio, el haber hecho una operación con un EFOS, nos lleva a una cancelación de sellos. Es amplia la gama nueva que la autoridad dio a conocer en este 17H bis, en la que al contribuyente lo obliga a portarse muy bien. De ahí que no resulta tan buena idea dejar de pagar impuestos. Nuestros resultados, 84% piensan que efectivamente es exagerada y que nos pone en un estado de indefensión.
hay que cuidar el RFC, hay que cuidar las obligaciones, hay que estar al día en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Sin duda, es importantísimo y más que nunca. Hay más cosas que podamos hacer ahorita para mitigar un poco los efectos del COVID ante la falta de generación económica, ante la falta de liquidez. Sí, tenemos todo el resto de año para jugar con otras opciones. Vigilen, actúen, tomando, por ejemplo, la deducción de cuentas incobrables en el ISR. Esto es importante. Recordemos que debemos emitir un aviso tanto al cliente como a la autoridad fiscal a más tardar el 15 de febrero del año siguiente. Deducir aquellos activos que ya no generan ingresos o que han caído en desuso. Es importante que levantemos un inventario de ellos. Presentar solicitudes de saldos a favor, de impuestos, presentar la declaración anual de la persona física, no lo olvidemos, el 30 de junio y analizar la posibilidad de pago a 6 meses. Armando, hasta aquí por ahora. Nos encantaría que nos acompañen en el próximo webinar, que será en el próximo 28, jueves 28, este jueves 28 a las 10 de la mañana, denominado Retos Fiscales de la Economía Digital. Todo lo relacionado con estas nuevas imposiciones a las plataformas. Muchas gracias, Armando. Gracias a todos. Gracias, Jaime. Muchas gracias a todos. Les dejamos nuestro correo para cualquier comentario que nos gusten hacer. Con mucho gusto estamos para atenderlos. Gracias.